No la dejes. Ese grito detuvo todos los motores de la carretera. El sol se ponía sobre un pequeño pueblo estadounidense, de esos con una calle principal, una vieja iglesia blanca y gente vestida con sus mejores galas. Las campanas repicaban para anunciar una boda. Se suponía que iba a ser un día feliz. Pero entonces se oyó un sonido que nadie esperaba. Un niño pequeño de unos 9 años, delgado y con el rostro bañado en lágrimas, salió corriendo a la carretera, agitando los brazos. Llevaba la camisa arrugada y los zapatos desatados. Detrás de él, las puertas de la iglesia estaban abiertas y se oían risas. Gritó con la voz quebrada: «Por favor, no dejéis que se case con él». Todos los motociclistas pisaron el freno. Los motores se callaron. El polvo flotaba en el aire. 70 hombres vestidos de cuero negro y botas de acero se volvieron hacia el niño que acababa de interponerse entre ellos y la carretera. Durante un segundo, nadie dijo nada. Entonces Red, el mayor del grupo, se quitó el casco. Tenía la barba gris y los ojos penetrantes. Había visto muchas cosas en su vida, pero nunca a un niño de pie delante de unas motocicletas rugientes, pidiendo ayuda a gritos. «Niño», dijo Red con suavidad, «¿qué acabas de decir?» El niño apretaba una foto contra su pecho. Le temblaban tanto las manos que el papel se dobló. «Es mi madre», susurró. «Se va a casar con un hombre que le hace daño». Los hombres se quedaron paralizados. Pasó un solo latido, luego otro. Las palabras del niño golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. «Ella dijo que fue un accidente», continuó, con voz temblorosa. «Pero no lo fue. Él se enfada, la golpea, y nadie me cree». Se limpió la cara con el dorso de la mano. «Todo el mundo piensa que es un pez gordo, un hombre rico que ayuda a la gente, pero no es así. Es cruel cuando nadie le ve». Un motorista llamado Bear murmuró entre dientes: «Un hombre rico, ¿eh?» El niño asintió. «Es rico. Todo el mundo dice que ella tiene suerte, pero no es así. Por favor, no dejen que se case con él». Los hombres intercambiaron miradas. No era el tipo de cosa de la que uno se puede alejar sin más. Red se agachó para poder mirar al chico a los ojos. «¿Cómo te llamas, hijo?» «Eli, muy bien, Eli». La voz de Red se suavizó. «Has hecho lo correcto al venir aquí. Eres valiente». Eli tragó saliva. «Lo detendrás. Harás que ella lo vea». Red no respondió de inmediato. Miró a sus hermanos, hombres que habían cometido sus propios errores. Hombres que habían sido juzgados por su apariencia en lugar de por quienes eran. Sabían lo que era ser un marginado, ser alguien a quien nadie escuchaba. Finalmente, Red se puso de pie, lento y seguro. «Nos aseguraremos de que esté a salvo». Eso era todo lo que Eli necesitaba oír. Exhaló un suspiro tembloroso, casi un sollozo. Por una vez, alguien le creía. Los motores volvieron a rugir. Eli se subió a la Harley de Red, aferrándose a la foto. Sus pequeños dedos se agarraron al asiento de cuero mientras la comitiva avanzaba por la calle hacia la iglesia blanca en la colina. El sonido de las motos se extendía por toda la ciudad, profundo, constante, como un trueno. La gente se asomaba por las ventanas. Algunos negaban con la cabeza, otros susurraban. Dentro de la iglesia, la novia estaba de pie frente a un espejo, con el velo temblando y las manos temblorosas. Sonreía, pero sus ojos parecían cansados, como los de una mujer que intenta creer una historia que ya sabe que es mentira. Afuera, el hombre con el que estaba a punto de casarse se erguía alto y orgulloso con su traje gris. Su sonrisa era pulida, ensayada. Saludaba a los invitados y les daba la mano, la imagen de la confianza. Nadie allí veía la sombra detrás del encanto. Nadie vio la ira que ocultaba también. El mismo hombre que una vez gritó a una pobre camarera por derramar café. El mismo hombre que se rió cuando ella lloró, tirando unos dólares sobre la mesa como si ella no fuera nada. La gente lo había visto, avergonzada, y no había hecho nada. Era demasiado rico, demasiado poderoso para ser desafiado. Pero esta vez había elegido a las personas equivocadas para engañar. Porque el rugido de esas motocicletas no era solo ruido. Era la justicia sobre dos ruedas rodando directamente hacia él.
Cuando las Harley se detuvieron frente a la iglesia, todas las cabezas se volvieron. Las conversaciones se detuvieron. La sonrisa del novio se desvaneció. Eli saltó del sidecar, aferrándose a su foto. Sus pequeños zapatos golpearon el suelo con fuerza. Tenía la cara roja por el viento y las lágrimas. Pero sus ojos estaban firmes. Dio un paso adelante y gritó, con su voz resonando en la calle, «Por favor, no dejen que se case con él». Los invitados se quedaron sin aliento. El sacerdote se quedó paralizado y el hombre del traje gris palideció. Dentro, la novia se volvió hacia la puerta. Su ramo temblaba en sus manos cuando vio a su hijo de pie junto a una fila de motociclistas, con el viento agitando sus chaquetas y el sol reflejándose en el cromo. El líder se quitó el casco de nuevo, dio un paso adelante y dijo con calma, «Señora, su hijo tiene algo que decirle». Se podía sentir el cambio en el ambiente, esa extraña y pesada quietud que se produce justo antes de que la verdad salga a la luz. Los invitados se inclinaron hacia adelante, susurrando. Algunos se rieron nerviosamente, pensando que era un truco, una broma. Pero la novia sabía que no era así. Con solo mirar el rostro de su hijo, supo que no era el rostro de un niño que estaba haciendo una travesura. Era el rostro de un niño que suplicaba que alguien lo escuchara antes de que fuera demasiado tarde. Ellie dio otro paso adelante. «No es quien tú crees que es», dijo en voz baja. «Por favor, mamá, no lo hagas». El hombre del traje apretó la mandíbula, fingiendo sonreír, pero sus manos se cerraron en puños. Su máscara se estaba desmoronando. Afuera, el sol se ocultaba detrás del campanario, proyectando largas sombras sobre la carretera. Los motores ralentizaron como latidos. Los motociclistas no dijeron ni una palabra. No era necesario. Allí estaban, 70 hombres que habían visto demasiadas mentiras, demasiado dolor, dando a un niño pequeño el valor para decir la verdad delante de todo el pueblo. Y en ese momento, no importaba quién era rico o pobre, quién estaba limpio o cubierto de grasa. Solo importaba quién tenía las agallas para hacer lo correcto. El aire se volvió pesado después de eso. Nadie hablaba, nadie se movía. Incluso las campanas de la iglesia parecían haberse detenido, como si todo el pueblo estuviera esperando a ver qué harían esos moteros a continuación. Ellie permanecía allí, pequeño pero firme. La foto de su madre y ese hombre sonriente entre sus manos. Los bordes estaban rasgados, el papel doblado, pero no aflojaba el agarre. Esa foto era la prueba. Lo único que tenía sentido en un mundo en el que los adultos no escuchaban. Red observaba al niño en silencio. Había pasado por muchas cosas en su vida. Peleas en bares, traiciones, tiempo entre rejas. Pero había algo en ese chico que le oprimía el pecho. Quizás era su valentía. Quizás era el miedo. Quizás era lo solo que parecía. «Vamos, chico», dijo Red en voz baja, poniéndole una mano en el hombro. «Hablemos en otro sitio». Caminaron hacia las motos. Los demás los seguían como una sombra. Los invitados a la boda se asomaban por las ventanas, susurrando. El novio apretó la mandíbula, pero no se movió. Unos minutos más tarde, en la gasolinera al otro lado de la calle, los motores volvieron a callar. Los hombres formaron un círculo alrededor de Eli. Parecía tan pequeño entre ellos, solo un chico con una foto y un anillo de plástico, con el labio inferior temblando. Red se arrodilló para poder verle la cara. «Muy bien, hijo. Empieza por el principio. ¿Qué te hace estar tan seguro de que este hombre es peligroso?» Eli tragó saliva con dificultad. «Porque lo vi, lo oí. Su voz se quebró. Le grita cuando no hay nadie. La semana pasada rompió cosas. La empujó. Ella dijo que se había caído, pero yo sé que no fue así. Tenía un moratón aquí. Él le tocó el brazo con suavidad y ella me dijo que no hablara de ello». Los hombres se miraron, con la mandíbula apretada y los ojos oscurecidos. «¿Dónde está tu madre ahora?», preguntó Red. «En la parte de atrás de la iglesia. No sabe que me he ido. Intenté decírselo a mi tío, pero me dijo que solo estaba asustado. Todo el mundo dice que es un buen hombre, tiene dinero, le compró una casa, y la gente cree que eso significa que es bueno, pero cuando se enfada, la voz de Eli se quebró de nuevo, no es bueno.
Bear, el más grande del grupo, dio una patada al suelo. Odio eso. El dinero ciega a la gente hasta tal punto que no pueden distinguir el bien del mal. Doc, el más callado, con el pelo plateado, respiró hondo. Había oído esa historia demasiadas veces. Ellie se frotó los ojos con la manga. Le dijo que estaba mintiendo, que me inventaba cosas para llamar la atención. Ella le creyó. Esa última frase golpeó como un martillo. Casi se podía sentir cómo se propagaba entre los hombres. Esa horrible punzada de ser rechazado cuando estás diciendo la verdad. Red asintió lentamente. A veces la gente no quiere ver lo que tiene delante, Ely, pero eso no significa que estés equivocado. El chico lo miró desesperado. La detendrás, ¿verdad? Antes de que sea demasiado tarde. Red miró más allá de él, hacia el campanario de la iglesia que brillaba al sol. Si nadie más lo hace, lo haremos nosotros. Esas palabras no se dijeron en voz alta. No era necesario. El grupo volvió a quedarse en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Bear se inclinó hacia Red. ¿Estás seguro de esto? Si nos metemos en una boda, nos ganaremos enemigos. Los ojos de Red permanecieron fijos en el horizonte. ¿Quieres marcharte sabiendo que podríamos haber evitado algo malo? Bear no respondió. Ninguno de ellos lo hizo. La verdad era que todos sabían lo que se sentía al perder a alguien porque nadie había dado un paso al frente. Twitch, el más joven, rompió el silencio. No podemos irrumpir así. Asustaremos a todo el mundo. Quizá deberíamos quedarnos fuera. Observemos primero. Si algo parece estar mal, actuamos. Doc asintió. Podemos mantener la paz. Pero si él la toca a ella o al niño, no me quedaré quieto. Red se frotó la barba, pensando, de acuerdo, la mitad de nosotros fuera, la otra mitad dentro. Sin ruido, sin caos. Solo nos aseguraremos de que esa mujer tenga la oportunidad de ver la verdad antes de dar el sí. Entonces se oyó una voz detrás de ellos. Era Blade, que estaba mirando su teléfono. Jefe, tenemos un problema. El hermano del novio es policía. Y adivina qué, ya ha presentado una denuncia. Dice que hay un grupo de moteros acosando la boda. Red entrecerró los ojos. ¿Cómo demonios lo sabe ya? Probablemente alguien de la iglesia le haya enviado un mensaje. Blade dijo, nos llaman alborotadores. Bear maldijo entre dientes. Nos pintarán como los malos antes incluso de que lleguemos. Red volvió a mirar a Eli. El chico miraba al suelo, en silencio, asustado por haber empeorado las cosas. Red se agachó de nuevo y le levantó la barbilla con un dedo. Oye, le dijo en voz baja, no te preocupes por eso. Nos han llamado cosas peores que alborotadores. Lo que importa es lo que es correcto. Eli asintió, pero sus ojos brillaban. Se enfadará cuando te vea. No le gusta que le digan que no. El tono de Red se volvió más sombrío. Entonces le espera un día largo. El grupo se rió entre dientes. No era una risa burlona, sino esa risa seca que dan los hombres antes de meterse en algo serio. Twitch dobló un mapa sobre el capó de su moto. Vale, la iglesia tiene 2 salidas. Aparcaremos unas cuantas motos a cada lado. Nadie entrará ni saldrá sin que lo veamos. Doc se ajustó la chaqueta. Si aparece la policía, mantendremos la calma. Hablaremos primero. Sin puños, sin caos, solo la verdad. Bear miró a Red. ¿De verdad crees que podemos hacer esto sin que nos metan en la cárcel? Red esbozó una media sonrisa. He hecho cosas más difíciles con peor compañía. Todos se rieron suavemente, pero era una risa nerviosa, de esas que esconden el miedo bajo la lealtad. Entonces Eli volvió a hablar, tan bajo que casi no lo oyeron. ¿Y si vuelve a no creerme? Red se volvió hacia él. Entonces nos quedaremos ahí hasta que lo haga. Esa simple promesa flotaba en el aire como un trueno antes de una tormenta. El grupo comenzó a revisar sus motos, ajustarse los guantes y ponerse los cascos. El sonido de los motores arrancando de nuevo llenó la tranquila calle uno por uno hasta que todo el pueblo pudo oírlo. Al otro lado de la carretera, la capilla blanca brillaba bajo la luz de la tarde. Los invitados que estaban dentro reían, sin saber lo que estaba a punto de suceder. Ailey volvió a subir al sidecar.
Sus pequeños dedos se aferraban al asiento, pero su rostro había cambiado. Ya no parecía un niño asustado, parecía preparado. Cuando la primera moto arrancó, la voz de Red se alzó por encima del rugido de los motores. «Chicos», dijo con calma pero con firmeza, «vamos a asegurarnos de que hoy nadie resulte herido». Y con eso la caravana se puso en marcha. Los motores rugían como truenos y las ruedas levantaban polvo mientras giraban hacia la capilla. La gente salía de las tiendas cercanas y miraba con incredulidad. 70 motocicletas recorrían Main Street, con el sol reflejándose en el cromo y el cuero. Detrás de ellos, la bandera sobre la sede del club ondeaba al viento y por un instante, la ciudad parecía una película. De esas en las que los héroes no llevan insignias, solo cicatrices y determinación. Eli miró a Red mientras se acercaban a la iglesia. «¿Crees que esta vez me verá?» Red asintió levemente. «Oh, te verá, y verá quién es él en realidad». El chico apretó la foto con más fuerza. El papel temblaba en su mano. No se trataba de venganza. No se trataba de orgullo. Se trataba de una madre que había olvidado cómo era el amor, y de un hijo que lo recordaba. Y ahora 70 moteros estaban a punto de recordárselo también a todo el pueblo. Los motores rugían por Main Street como un latido que no se podía ignorar. La gente salía de los restaurantes, las ferreterías y los porches solo para mirar. No sabían lo que estaba pasando, solo que algo grande se estaba desarrollando justo delante de ellos. El polvo se levantaba detrás del convoy. La luz del sol incidía sobre el cromo pulido y lo hacía brillar como el fuego. Y en medio de todo ello se sentaba un niño de 9 años llamado Ellie, aferrándose con fuerza a una fotografía que lo era todo para él. La boda de su madre estaba a pocos minutos. Red iba delante, con el rostro concentrado. Había guiado a sus hermanos a través de tormentas, peleas y funerales. Pero esto era diferente. No se trataba de orgullo ni de venganza. Se trataba de un niño asustado y una verdad que nadie quería ver. Cuando llegaron a la pequeña capilla blanca, la calle estaba llena de coches, relucientes, de los que solo se ven en eventos elegantes. Los invitados reían, posaban para las fotos, se arreglaban las corbatas. Parecían caros, ajenos a los problemas. Las Harley redujeron la velocidad una a una hasta detenerse justo fuera de la valla de la iglesia. El rugido se desvaneció en un profundo gruñido que parecía sacudir las ventanas. Todas las cabezas se giraron. Las risas se apagaron al instante. Red apagó el motor y puso las botas en el pavimento. Durante un largo momento, nadie habló. El olor a gasolina y polvo llenaba el aire, cortando el perfume y las rosas que salían de las puertas abiertas de la capilla. En el interior, el órgano tocaba suavemente. La pequeña mano de Ellie tocó el brazo de Red. «Es él», susurró. Red siguió su mirada. El novio estaba de pie en lo alto de las escaleras, con un traje gris perfecto, un reloj de oro y una sonrisa elegante. Parecía un hombre al que nunca le habían dicho que no, e incluso desde la distancia Red podía sentir el frío que desprendía. El tipo de frío que se esconde detrás del encanto. El rostro del hombre se crispó cuando vio al niño. Solo por un segundo, pero fue suficiente. Su sonrisa se tambaleó. Red apretó la mandíbula. «Quédate aquí», dijo. Caminó hacia adelante lenta y firmemente. La multitud se abrió como el agua. Algunos invitados susurraron. Alguien sacó un teléfono. La voz del novio sonó aguda, pulida, llena de irritación. «¿Qué significa esto?» Red se detuvo al pie de las escaleras. «No estamos aquí para arruinar su gran día, señor», dijo con calma. «Solo hemos venido para asegurarnos de que no se basa en una mentira». Un murmullo recorrió la multitud. Los ojos del hombre se oscurecieron. «¿Quién te crees que eres?» Antes de que Red pudiera responder, Eli salió de detrás de él, agarrando la foto. Su voz se quebró cuando dijo, «Soy su hijo». La iglesia se quedó en silencio. Todos los invitados se quedaron paralizados. Todos los susurros se acallaron. La novia se giró, con el velo ondeando mientras intentaba ver a través de la puerta. El novio movió la mandíbula, recuperando la sonrisa, pero rígida. «Eli, vete a casa. Estás avergonzando a tu madre». Pero Eli negó con la cabeza.
La has oído, te he visto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un rayo. El rostro del novio se endureció. Ya basta. Empezó a bajar los escalones, pero Red levantó una mano, tranquila y firme. Mejor no tocar al chico, dijo. Fue entonces cuando el novio los vio a todos. 70 moteros de pie en silencio detrás de Red. Ninguno de ellos se movió. Ninguno de ellos habló, pero el mensaje era claro. El novio se burló. Esto es ridículo. No sé qué tipo de circo creéis que estáis montando, pero esto es propiedad privada. La voz de Red era baja, incluso. Una boda es pública hasta que Bowser dijo, solo estamos aquí para asegurarnos de que las damas tengan toda la información antes de que ella dé su palabra. Los invitados intercambiaron miradas inquietas. El aire se sentía pesado, como una tormenta a punto de estallar. Dentro de la capilla, la novia permanecía inmóvil junto al altar. El organista dejó de tocar. El ramo le temblaba en las manos. A través de la puerta abierta, vio a su hijo allí de pie, pequeño, tembloroso pero sin miedo. Y en ese instante, los recuerdos que había intentado enterrar comenzaron a aflorar. Los gritos, las puertas que se cerraban de golpe, los moretones que había cubierto con maquillaje. Se había dicho a sí misma que era amor, que era estrés, errores, mal momento, cualquier cosa menos lo que realmente era. Pero ahora, al ver el rostro bañado en lágrimas de Ellie y la fila de motociclistas detrás de él, supo que ya no podía mentirse a sí misma. El novio se volvió hacia ella con una voz repentinamente suave y dulce. Cariño, no le hagas caso. Está confundido. Ya sabes cómo son los niños. Pero la dulzura de su tono no llegaba a sus ojos. Nunca lo hacía. Y por primera vez ella lo vio. La oscuridad que había estado excusando durante meses. Sus dedos se aflojaron. El ramo se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Eli lo vio y dio un paso adelante. Mamá, su voz temblaba. Ellie, ¿qué haces aquí? Tenía que hacerlo, dijo él. Te está mintiendo, espetó el novio. Ya basta, chico. Entonces, antes de que nadie pudiera moverse, extendió la mano con rapidez y dureza y agarró a Ellie por el brazo. El sonido de los suspiros de la multitud llenó el patio de la iglesia. No fue un agarre fuerte, pero fue suficiente. Suficiente para que todos vieran cómo se rompía la máscara. Suficiente para que la verdad saliera a la luz en un segundo de silencio. La voz de Red sonó como grava. Suéltalo. El novio se quedó paralizado. Su mano tembló ligeramente al soltar a Eli. Intentó reír, pero el sonido se apagó a mitad de camino. Red se acercó, con voz tranquila, pero con un tono de acero. No le pongas las manos encima a un niño. Hoy no. Nunca. La madre de Eli corrió por el pasillo y abrazó a su hijo. Se le llenaron los ojos de lágrimas cuando se volvió hacia el hombre con el que estaba a punto de casarse. Dijiste que habías cambiado. Él abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Alguien entre la multitud susurró. Agarró a ese chico como si nada. Otra voz le siguió. ¿Has visto su brazo? Mira esos moretones. Se extendió rápidamente. Una ola de murmullos, ira, incredulidad. Red no necesitaba decir nada más. La verdad lo decía todo. Dio un paso atrás, dejando que el silencio hiciera su trabajo. A su alrededor, los moteros permanecían como centinelas, sin pestañear, dejando que la justicia respirara por sí misma. Ellie se aferró a la cintura de su madre, con la cara apoyada en su vestido. «Te lo dije, mamá», dijo con la voz quebrada. «Te lo dije». Y por primera vez, ella le respondió en un susurro. «Lo sé, cariño, lo sé». El rostro del novio se sonrojó. ¿Creéis que podéis arruinar mi vida con una basura callejera y la historia de un niño? Se rió con amargura. No sabéis con quién estáis tratando. Red lo miró con la calma de una piedra. Sabemos lo suficiente. El hombre se giró, escudriñando a la multitud como si esperara que alguien lo defendiera. Pero nadie lo hizo. Incluso el sacerdote se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, sin saber qué decir. Y en ese silencio, algo cambió.
Durante años ese hombre había recorrido esta ciudad con su dinero, su encanto, su arrogancia, intocable. Pero allí mismo, frente a la iglesia que creía que le pertenecía, toda su imagen se hizo añicos como un cristal. Todo porque un niño pequeño se negó a callarse. Red se volvió hacia Eli y le puso una mano pesada en el hombro. «Lo has hecho bien, chico. Muy bien». Eli lo miró parpadeando. «¿Se ha acabado?» Red miró al novio que ahora estaba solo, sin multitud, sin sonrisas, sin máscaras. «Todavía no», dijo en voz baja. «Pero la verdad por fin tiene voz». Y por primera vez en todo el día, todo el mundo podía oírla alta y clara. Pero cuando la verdad finalmente sale a la luz, no solo libera a las personas, los sacude todo a su alrededor. La multitud que se encontraba fuera de la pequeña iglesia blanca no sabía qué hacer. Algunos se quedaron paralizados, con las manos sobre la boca. Otros susurraban entre ellos, no por cotillear, sino por incredulidad. El hombre al que todos habían llamado buen vecino, un generoso hombre de negocios, ahora parecía un extraño al que nadie quería tener cerca. La novia, la madre de Eli, estaba en medio de todo, con los brazos aún rodeando a su hijo. El maquillaje le corría por las mejillas, el velo le colgaba medio roto, y los labios le temblaban mientras intentaba entender lo que acababa de pasar. Red dio un paso atrás, dejándole espacio. No estaba allí para humillarla. Estaba allí para asegurarse de que ella viera lo que el mundo había ignorado. Los otros motociclistas permanecían en silencio detrás de él, sin gritos, sin amenazas, solo con su presencia. Entonces Bear murmuró, «¿Y ahora qué, jefe?» Los ojos de Red permanecieron fijos en el novio. «Ahora veremos qué tipo de hombre es realmente». El novio, aún respirando con dificultad, se enderezó la chaqueta e intentó reír. «No tenéis ni idea de quién soy. Os arruinaré a todos por esto. Os arrepentiréis de haber puesto un pie aquí». Señaló con el dedo a Red, pero le temblaba la mano. Su voz ya no tenía el poder que antes, solo desesperación. Red ladeó la cabeza con su habitual calma. «No puedes arruinar a hombres que ya han sobrevivido a sus peores días». Esa frase cortó el aire. Algunos invitados asintieron casi inconscientemente. El hermano del novio, el policía, finalmente llegó. Su coche se detuvo con la sirena sonando brevemente antes de apagarla. Salió, confundido y cauteloso, con la mano cerca de la funda de su arma. «¿Qué está pasando aquí?» El novio se movió rápidamente. «Arréstelos». Interrumpieron una ceremonia privada. «Espere», interrumpió el oficial, escudriñando la escena. Sus ojos se posaron en Eli, en su madre, en el moretón que se asomaba bajo la manga de encaje de su vestido. «¿Es eso cierto, señora?», preguntó en voz baja. Su voz era apenas un susurro. «¿Él me hizo daño?» La multitud volvió a jadear. El agente apretó la mandíbula. Miró a su hermano y a la mujer. «Me dijiste que fue un accidente». El novio estalló de ira. «Lo fue», murmuró ella. «Entonces, ¿por qué el niño tiembla así?», interrumpió el agente. Durante un largo y doloroso momento, nadie habló. Entonces, el agente suspiró, dio un paso adelante y agarró a su hermano por el brazo. «¿Vienes conmigo? Vamos a tener una charla en la comisaría». «¿Me estás tomando el pelo?», gritó el novio forcejeando. «¿Vas a creer más en su palabra que en la mía, que en la de tus propios hermanos?» Pero el agente no respondió. Simplemente lo condujo hacia el coche. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes, no por el juicio, sino por la comprensión. El tipo de comprensión que surge cuando la gente ve las cosas con claridad por primera vez. Red se dio la vuelta, dejando que los policías hicieran su trabajo. No necesitaba ver más. Había visto suficiente dolor en los ojos de esa mujer como para toda una vida. Pero justo cuando estaba a punto de volver a su moto, la novia gritó, «¡Espera!». Red se volvió. Ella se acercó a él, abrazando a Eli. «Ni siquiera nos conocías. ¿Por qué has hecho esto?». Él se encogió de hombros ligeramente. El chico pidió ayuda. Eso fue todo lo que hizo falta. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas de nuevo. Nadie le creía. Ni siquiera yo. La voz de Red se suavizó. «Ahora tú sí. Eso es lo que importa». Ella asintió, acercando a Eli a ella,
y susurrándole algo que solo él podía oír. El agente acompañó al novio al coche. Los periodistas ya habían empezado a aparecer. Las cámaras disparaban sus flashes, los micrófonos se acercaban. Alguien gritó, ¿acaban de interrumpir los Hells Angels una boda? Red no respondió. No le importaban los titulares. Los moteros volvieron a arrancar los motores, uno por uno, y el sonido resonó en el aire como un trueno que se abatía sobre la ciudad. Pero antes de que Red pudiera montarse en su Harley, Bear volvió a hablar. ¿Seguro que hemos terminado aquí? Red miró hacia la iglesia. El sacerdote estaba ayudando a la novia a recuperarse. Eli estaba a su lado, todavía sosteniendo la fotografía arrugada, ahora rota por la mitad. Una parte con la sonrisa de su madre, la otra con el rostro del hombre. Red asintió lentamente. Sí, hemos terminado. Pero cuando empezaron a alejarse, los pensamientos de Red volvieron a la gasolinera, donde Eli le había contado su historia. Volvió al momento en que el chico dijo, «Nadie me cree». Esa frase había impactado a Red más de lo que esperaba, porque en otro tiempo él también había sido ese niño, suplicando a alguien, a cualquiera, que le creyera. Aún recordaba la voz de su propia madre, magullada y cansada, diciéndole que todo estaba bien. Recordaba las noches en las que no era así. Bear debió de ver algo en su rostro. «¿Estás bien, hermano?» Red asintió levemente con la cabeza. «Sí, solo estoy pensando». Condujeron en silencio durante un rato, mientras la ciudad se iba alejando poco a poco detrás de ellos. Entonces Twitch rompió el silencio. «Tío, la cara de ese novio cuando se supo la verdad. Casi sentí lástima por él». Red le lanzó una mirada. «No, un hombre que levanta la mano a una mujer no merece compasión». Doc, que iba a su lado, añadió en voz baja. «Supongo que todos tenemos razones para no soportar ver ese tipo de cosas». «Sí», murmuró Red, «las tenemos». Cuando llegaron a las afueras del pueblo, el sol ya se había puesto. El viento era más fresco ahora. La carretera estaba despejada y tranquila. Se detuvieron en un viejo restaurante, de esos con luces de neón parpadeantes y una sola camarera que se sabía de memoria los pedidos de todos. Dentro, los hombres se sentaron con tazas humeantes de café. La radio zumbaba suavemente de fondo. Nadie habló durante un rato. Finalmente, Bear se inclinó hacia adelante. «¿Creéis que hicimos lo correcto?» Red miró fijamente su taza. «Si ese chico duerme más tranquilo esta noche, entonces sí, hicimos lo correcto». Los demás asintieron. El peso que se sentía en la habitación comenzó a disiparse, pero entonces se abrió la puerta. La pequeña campana que había encima tintineó, y Eli entró, cogido de la mano de su madre. Se había quitado el vestido de novia y se había puesto unos vaqueros y un jersey, con el pelo recogido. Parecía cansada, pero libre. Eli vio a los moteros y corrió hacia ellos, rodeando con los brazos la cintura de Red. «Te has quedado», dijo. Red sonrió levemente. «No era mi intención, pero aquí el café está bueno». La madre se acercó lentamente. «Me han dicho que se ha ido. Lo mantendrán ingresado esta noche». Red asintió. «Es una buena noticia. No sé cómo agradecérselo», dijo en voz baja. «Me ha salvado. Lo ha salvado a él». Red negó con la cabeza. «No, señora. Él la salvó a usted. Nosotros solo nos aseguramos de que todos pudieran oírlo». Ella sonrió entre lágrimas y le apartó el pelo a Eli. «Él siempre decía que los ángeles vendrían a por nosotros. No pensé que vendrían en Harleys». Eso hizo reír incluso a los hombres más duros del restaurante. Un sonido grave y cálido que llegó más lejos que un trueno. La madre de Ellie les invitó a comer, aunque ellos se negaron. Antes de marcharse, se giró y dijo en voz baja, «Si alguna vez necesitáis algo, podéis contar con nosotros». Red asintió con la cabeza y levantó su taza. «Lo tendremos en cuenta». Mientras ella y Ellie se adentraban en la noche, los moteros volvieron a quedarse en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Doc finalmente dijo lo que todos pensaban. «Es curioso cómo a veces los extraños ven lo que la familia no ve». Red miró hacia la ventana, donde Eli y su madre caminaban bajo la luz de la farola, cogidos de la mano.
Sí, dijo. Y cómo a veces eso es suficiente para cambiarlo todo. Pero aquella noche no fue el final. Solo fue el comienzo de lo que la gente del pueblo llamaría más tarde el día en que todo se quedó en silencio. A la mañana siguiente, Main Street volvía a parecer normal. La misma panadería abrió a las 7:00. Las mismas personas paseaban a sus perros, recogían el correo y fingían que lo de ayer había sido solo un sueño. Pero todos los que habían estado en aquella boda llevaban consigo algo que no podían quitarse de la cabeza. La verdad tiene una forma de resonar mucho después de que el ruido se desvanece. Red y su pandilla estaban de vuelta en la vieja gasolinera, la que tenía el techo de hojalata que crujía con el viento. Las motos estaban alineadas enfrente, con la luz del sol reflejándose en el metal. Nadie reía ni contaba historias esa mañana. Todavía no. Bear se apoyó en su Harley, sosteniendo una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado. ¿Crees que las noticias lo tergiversarán?, preguntó en voz baja. Siempre lo hacen, dijo Doc, encendiendo un cigarrillo. Nos harán parecer villanos o héroes. En cualquier caso, no entenderán lo importante. Red se sentó en el escalón cerca de la puerta, con las manos entrelazadas sin apretar. No importa lo que digan. El niño está a salvo. Su madre está a salvo. Eso es suficiente. Una brisa sopló, trayendo el olor a aceite y asfalto viejo. Entonces Twitch se acercó con su teléfono. ¿Habéis visto esto? Giró la pantalla hacia ellos. Un video tembloroso se estaba difundiendo por internet. Alguien de entre la multitud lo había grabado todo. Las motos, los gritos, el novio agarrando a Ellie, el silencio que siguió. El pie de foto decía: Los ángeles del infierno detuvieron una boda y salvaron una vida. Miles de visitas, cientos de comentarios. Algunos aplaudían, otros juzgaban, pero todos lo veían. Bear se rió entre dientes. Supongo que nos hemos vuelto virales. Red sonrió con aire burlón, sacudiendo la cabeza. ¿No es increíble? Detenemos una paliza y el mundo actúa como si fuera un milagro. Doc exhaló humo por la nariz. Eso es porque así son los tiempos que corren. Todos volvieron a quedarse en silencio. No porque se arrepintieran de lo que habían hecho, sino porque algo les había llegado al alma. Red miró hacia la autopista, entrecerrando los ojos para protegerse del sol. ¿Alguna vez te has fijado, dijo, en que el mundo solo se acuerda de los moteros cuando meten la pata? Nunca cuando aparecen. Los hombres asintieron. Conocían muy bien esa sensación. Twitch dio una patada a una piedra suelta. ¿Crees que el chico se recuperará? El colegio va a ser duro. Los pueblos pequeños no olvidan fácilmente. Red se recostó en su asiento y dijo con voz firme: Estará bien. Tiene más valor que la mayoría de los hombres adultos que he conocido. Solo necesitaba que alguien le recordara que no estaba loco por decir la verdad. El ruido de una vieja camioneta rompió el silencio. Todos se volvieron cuando una camioneta entró lentamente en el aparcamiento. La madre de Ellie salió del vehículo, con el niño a su lado. Llevaba una caja en los brazos. «Buenos días», dijo en voz baja. Red se puso de pie. «Buenos días, señora. He traído algo», dijo, dejando la caja sobre la mesa. Dentro había pasteles, sándwiches y una pequeña nota encima. «Gracias». Ellie saludó tímidamente. «Mamá dijo que trajéramos el desayuno». Bear sonrió. «Ese es el tipo de viralidad que puedo apoyar». Comieron juntos a la sombra, con el sonido de la autopista extendiéndose en la distancia. No era mucho, solo tranquilidad, café y la sensación de que, por una vez, habían hecho algo importante. Cuando terminaron, Eli miró a Red. «Mi madre dice que nos mudamos». Red asintió. «Eso está bien. Un nuevo comienzo. Va a trabajar en la cafetería cerca del mar», continuó Eli. «Dijo que quizá pueda surfear». «Surfear, ¿eh?», se rió Bear. «Pero no te caigas como nosotros». Eli sonrió. Una sonrisa pequeña pero sincera. Dijo que el mar la hace sentir libre. Creo que hacía mucho tiempo que no se sentía así. La voz de Red se suavizó. «Dile que se lo merece». El chico volvió a asentir y sacó algo del bolsillo. La fotografía rota ahora estaba pegada con cinta adhesiva. «La guardé», dijo.
porque quiero recordar lo que casi sucedió. Red estudió la foto durante un largo rato. A veces, recordar es lo más difícil, chico, pero es así como nos mantenemos honestos. Eli guardó la foto y susurró, ya no le tengo miedo. Eso es porque le hiciste frente, dijo Red. El miedo solo gana cuando huyes. La madre del niño los observaba en silencio. No había dicho mucho, pero sus ojos lo decían todo. El tipo de gratitud que las palabras no pueden expresar. No sé cómo darles las gracias, dijo finalmente, por lo que hicieron. Nadie más habría creído a un niño como él. Red esbozó una media sonrisa. Todos hemos sido niños a los que nadie creía, señora. Quizá por eso le escuchamos. Sus ojos se llenaron de nuevo, pero esta vez las lágrimas eran suaves, curativas. Eli tiró de la manga de Red. ¿Crees que hay más gente como él por ahí? ¿Como el hombre que le hizo daño? Red miró hacia el horizonte. Sí la hay, demasiadas, pero también hay gente como tú. Y cuando gente como tú alza la voz, los malos ya no pueden esconderse tan fácilmente. El niño pareció pensar en ello durante un largo rato y luego sonrió levemente. Quizás algún día me compre una bicicleta. Red se rió. Cuando seas lo suficientemente mayor, yo mismo te enseñaré. La madre de Eli también se rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Por favor, no le des ideas. El sonido de esa risa, ligera, espontánea, viva, era el tipo de música que los motociclistas no habían escuchado en mucho tiempo. Después de que se marcharan, Red se quedó sentado un rato, mirando fijamente la carretera vacía. El viento sacudía el mástil de la bandera sobre la estación, haciendo que la tela se agitara y revoloteara. Bear se sentó a su lado. ¿Crees que alguna vez dejaremos de meternos en líos? Red sonrió levemente. Nosotros no los buscamos. Ellos nos encuentran a nosotros. Ambos se rieron en voz baja. Entonces Doc se acercó, con el teléfono en la mano otra vez. No vas a creer esto, dijo. Los periodistas están llamando a la iglesia Escena de la Redención. Incluso el sheriff local dijo que lo manejamos mejor que la mitad de sus ayudantes. Red levantó una ceja. No me digas, Doc asintió. Lo están llamando el día en que los ángeles cabalgaron por un niño. Los hombres se miraron, con una mezcla de incredulidad y orgullo. Red negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. No cabalgamos para salir en los titulares. Cabalgamos por la verdad. Pero en el fondo, sabía que significaba algo. No solo para la ciudad, sino para todos ellos. Durante años, la gente los había mirado y solo había visto las parches, las cicatrices, el ruido. No el corazón. Ahora, por una vez, lo vieron todo. Esa noche, cuando los motores se callaron y las luces se apagaron en el club, Red se sentó solo fuera durante un rato. La luna colgaba baja, pintando de plata las Harley aparcadas. Pensó en las palabras de Eli. Ya no tengo miedo. No era solo en el chico en quien pensaba ahora. Era en sí mismo. Era en todas las personas que alguna vez habían sido silenciadas. Y por primera vez en mucho tiempo, Red sintió algo que no había sentido en años. Paz. Se recostó en su silla, cerró los ojos y dejó que la tranquilidad lo invadiera. Porque a veces lo más ruidoso que puedes hacer es aparecer. Y en un pueblo que nunca había visto llegar a 70 motociclistas en busca de justicia, ese silencio posterior decía más que cualquier discurso. Los días siguientes transcurrieron en silencio, demasiado silencio. La gente seguía mirando hacia la vieja gasolinera donde se reunían Red y su pandilla. Algunos saludaban con la mano, otros se limitaban a mirar. Unos pocos cruzaban la calle cuando los veían venir, ya no por miedo, sino porque no sabían qué decir. La gratitud resultaba extraña cuando se dirigía a unos hombres de los que la ciudad solía cuchichear en la cafetería de la esquina. Las conversaciones siempre volvían a esa boda. ¿Has oído lo que pasó?, decía alguien. Ese tipo rico no era quien creíamos que era. Dicen que el motero le salvó la vida. Mi primo lo grabó. No puedo dejar de verlo. Se me pone la piel de gallina cada vez. Por una vez, los rumores no eran crueles. Eran curiosos, respetuosos, incluso agradecidos. Pero no a todo el mundo le gustaba. La cuarta mañana después de la boda,
Red estaba sentado fuera de la estación, ajustando una cadena suelta de su Harley, cuando un SUV negro se detuvo lentamente. La ventanilla tintada se bajó y dentro había un hombre con un impecable traje gris, diferente al novio, pero con la misma confianza que da el dinero. ¿Eres Red?, preguntó el hombre. Red no levantó la vista. Depende de quién lo pregunte. Me llamo Dalton. Soy el abogado que representa al señor Fields, el caballero al que tú y tu grupo humillaron públicamente. Red se limpió las manos con un trapo. ¿Te refieres al que agarró a un niño en su propia boda? Dalton apretó la mandíbula. Ustedes entraron sin permiso, intimidaron a los invitados e interfirieron en una ceremonia privada. Mi cliente tiene la intención de presentar cargos. Los motociclistas que estaban cerca comenzaron a levantarse, pero Red levantó una mano. Siéntense, dijo en voz baja. Luego dio un paso adelante hasta que su reflejo llenó las brillantes gafas de sol del abogado. Dile a tu cliente que puede intentar lo que quiera, pero antes de presentar los papeles, debes saber que la ciudad tiene unos 20 videos de lo que realmente ocurrió. ¿Quieres llevar eso a los tribunales? Adelante. Los labios de Dalton esbozaron una leve sonrisa. ¿Crees que la ley estará de tu parte? La voz de Red se mantuvo tranquila. Creo que la verdad ya lo ha hecho. La sonrisa del hombre se desvaneció. Subió la ventanilla y el todoterreno se alejó con silenciosa furia. Bear soltó un silbido bajo. ¿Crees que realmente va a demandar? Probablemente, dijo Red, cogiendo de nuevo su llave inglesa. Los hombres como él no soportan perder el control. Pero mientras hablaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. No deberías haberte involucrado. Red lo miró fijamente durante un largo rato antes de dejar el teléfono. No se lo contó a los demás. Todavía no. Esa noche, la sede del club estaba más tranquila de lo habitual. No había risas, ni música, solo el suave zumbido del letrero de neón de fuera. Doc cambió de canal en la vieja televisión y se detuvo cuando apareció un reportaje en pantalla. Era sobre ellos. Un club de moteros local interviene en un presunto caso de violencia doméstica. La comunidad se divide. La reportera estaba delante de la misma iglesia, con un micrófono en la mano. Detrás de ella, alguien había dejado flores y una nota clavada en la valla. Doc subió el volumen. Mientras muchos elogian las acciones del grupo como heroicas, dijo la reportera, otros se preguntan si tomarse la justicia por su mano sienta un precedente peligroso. Bear gruñó. Ya estamos, no pueden evitarlo. Twitch murmuró. Necesitan drama, la paz no vende. Red se apoyó en la barra con los brazos cruzados, observando en silencio. La cámara pasó a una entrevista. El sheriff del pueblo de pie junto a su coche patrulla. No puedo aprobar que los ciudadanos actúen como fuerzas del orden, dijo el sheriff. Pero diré esto. A veces, lo correcto y lo incorrecto no son blanco o negro. Es posible que esos hombres hicieran más bien que mal ese día. La pantalla se fundió con imágenes de Eli y su madre caminando por la playa. La mujer parecía tranquila, con el sol en la cara y su hijo riendo a su lado, y por primera vez en toda la noche, Red sonrió. Doc apagó la televisión. Supongo que no todas las noticias son malas. Red asintió lentamente. No, algunas son reales. Pero en el fondo, no podía quitarse ese mensaje de la cabeza. No deberías haberte involucrado. Más tarde, cuando todos se habían acostado, Red se quedó fuera, mirando las estrellas. La autopista se extendía ante él, negra e interminable. En algún lugar, un hombre con demasiado orgullo y muy poca conciencia probablemente estaba tramando su venganza. No le importaba a él mismo, pero le importaban Eli y su madre. Ya habían pasado por bastante. Bear salió encendiendo un cigarrillo. ¿Crees que ese mensaje era de él? Red no respondió de inmediato. No importa. Si lo era, nos encargaremos de ello. Siempre lo dices como si fuera fácil, murmuró Bear. El tono de Red se suavizó. No es fácil, solo es necesario. La noche fue larga y pesada. El viento traía el débil zumbido del tráfico lejano. Por la mañana la tripulación ya estaba nerviosa. Dos desconocidos habían sido vistos cerca de la gasolinera antes del amanecer,
uno tomando fotos y otro aparcado en la calle durante demasiado tiempo. Twitch los siguió durante unas cuantas manzanas, pero desaparecieron antes de que pudiera ver la matrícula. Parece que alguien nos está vigilando, dijo. Así es, respondió Red con calma. Pero no pasa nada. Nosotros también los vigilaremos. A pesar de la tensión, continuaron con su trabajo. El mundo los había visto hacer algo bueno por una vez, y eso enfureció a algunas personas, pero también dio valor a otras. 2 días después, una mujer de unos 30 años se presentó en la estación con un papel doblado en la mano. Le temblaban las manos mientras hablaba. Vi lo que hicieron por ese niño. Mi hermana está en problemas. Su novio la golpea. La policía no hace nada. Red la miró, escuchando atentamente. ¿Dónde está ahora? En una caravana cerca del bosque, dijo la mujer. No quiere irse. Dice que él la encontrará. Red asintió lentamente. ¿Cómo te llamas? Claire. Muy bien, Claire. Él dijo, has hecho lo correcto al venir aquí. Nos aseguraremos de que esté a salvo. Bear frunció el ceño. Jefe, acabamos de salir de un lío. Red lo interrumpió con suavidad. Entonces, esta vez lo haremos de forma más inteligente. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Ni siquiera la conoces. La respuesta de Red fue tranquila pero firme. No hace falta. Es la hermana de alguien, la hija de alguien. Eso es suficiente. Doc suspiró y cogió su chaqueta. Supongo que aún no hemos terminado de aparecer. Aquella tarde siguieron a Claire hasta las afueras de la ciudad. Un solitario tramo de camino de tierra, con pinos meciéndose al viento. La caravana estaba torcida sobre sus ruedas, con una ventana rota y la pintura descascarillada como piel seca. Parecía un lugar del que Hope se había marchado hacía mucho tiempo. Claire señaló nerviosa. Está dentro. Sus camiones están atrás. Red se volvió hacia sus hombres. Lo mismo que antes. Nada de violencia, a menos que sea la única salida. Se acercaron en silencio. Red llamó a la puerta, con firmeza y educación. Señor, solo queremos hablar. Dentro reinaba el silencio. Entonces, una voz áspera y enfadada gritó. Fuera de mi propiedad. Bear murmuró. Siempre la misma cantinela. Red mantuvo la calma. No queremos problemas. Solo hemos venido a ayudarla a hacer las maletas. La puerta se abrió un poco. Un hombre salió, sin camisa, con los ojos desorbitados y apestando a cerveza. Sonrió con desprecio. ¿Eres el motero de las noticias? Red le miró a los ojos. Sí, y tú eres la razón por la que seguimos siendo necesarios. Durante un segundo, nadie respiró. Entonces, la expresión del hombre cambió. No por miedo, sino por reconocimiento. ¿Creéis que podéis asustarme? Red no se movió. No, creo que ella se merece marcharse sin que la vuelvan a golpear. Eso es todo. El hombre apretó la mandíbula, pero algo en el tono de Red, firme e inquebrantable, le hizo retroceder. Escupió en el suelo y murmuró, pues llévatela, no me importa. Dentro, la hermana de Claire lloraba en silencio mientras llenaba una pequeña bolsa con ropa. Cuando salió, no miró a su novio, solo susurró, gracias, y pasó junto a él hacia la camioneta. Mientras la llevaban de vuelta al pueblo, dijo las mismas palabras que la madre de Ely. Nunca viene nadie. Red la miró por el espejo. Quizá ahora sí. La mujer sonrió débilmente y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza les acompañó por el camino. Pero Red sabía que la esperanza era algo frágil. Había que protegerla, sobre todo en un pueblo que no estaba acostumbrado a ver a los moteros actuar como guardianes en lugar de como forajidos. A la mañana siguiente, los titulares se extendieron por todo el estado. La foto de la portada mostraba a una mujer saliendo de una caravana, con lágrimas en los ojos, pero libre, con Red a su lado. El pie de foto decía, Los Ángeles vuelven a atacar, segundo rescate en una semana. Sonaba casi como una ficción, el tipo de historia que hace que la gente haga clic y sacuda la cabeza. Pero para quienes lo vivieron, era real, crudo, desordenado y necesario. En la gasolinera, la tripulación se sentó en un círculo informal.
Los periódicos estaban esparcidos sobre la mesa. Bear sonrió. Supongo que ahora somos un movimiento. Twitch se rió. ¿No es increíble? Solo hizo falta un niño asustado y una boda rota. Doug dobló el periódico con cuidado, con voz más baja, y dos mujeres que por fin pudieron volver a respirar. Red se recostó en su silla, con el café humeante entre las manos. No se trata de los titulares. Se trata de mostrar a la gente lo que hacen los hombres de verdad cuando nadie les ve. Afuera, algunos vecinos pasaban lentamente en coche, saludando o tocando el claxon en señal de respeto. Era un gesto pequeño, pero lo significaba todo. Pero la paz nunca dura mucho. Esa tarde, el teléfono de Red volvió a vibrar. El mismo número desconocido, el mismo tono. Deberías haberte mantenido al margen. Solo que esta vez el mensaje venía acompañado de una foto. Su club, la puerta, un único agujero de bala en la pared junto a la ventana. Sintió cómo le subía la ira, pero mantuvo la calma. Se lo enseñó a Bear sin decir nada. Los ojos de Bear se oscurecieron. Ese cobarde rico sigue intentando asustarnos. Que lo intente, dijo Red con serenidad. El miedo solo funciona cuando dejas de aparecer. Aún así, llamó al sheriff. 10 minutos más tarde, el coche patrulla entró en el aparcamiento. El mismo agente que se había llevado al novio salió con aire incómodo. Os habéis ganado unos enemigos poderosos, dijo el sheriff. Fields tiene amigos en las altas esferas, jueces, empresarios. Lo están calificando de vigilantismo. Red cruzó los brazos. ¿Tienes idea de cuánta gente nos ha dado las gracias esta semana? El sheriff asintió. Lo sé, pero este tipo de cosas te convierten en un objetivo. Red se encogió de hombros. Llevamos toda la vida viviendo con objetivos. El sheriff exhaló. No puedo decirles qué hacer, pero les diré esto. Lo que están haciendo es importante. La gente está hablando. Quizás eso asuste a las personas equivocadas, pero está despertando a las correctas. Se marchó después de eso, con los neumáticos crujiendo sobre la grava. Los hombres vieron cómo sus luces traseras desaparecían en la bruma del calor. Despertar a las personas correctas, murmuró Doc. Eso es nuevo. Sí, dijo Bear con una pequeña sonrisa. Se siente bien, ¿no? Más tarde esa noche, un sonido familiar llegó al estacionamiento. El traqueteo del motor de un coche pequeño. Eli y su madre salieron sonriendo tímidamente. Ella llevaba un pastel envuelto en una toalla. Me enteré de lo que pasó, dijo en voz baja. Pensé que te vendría bien algo casero. Red sonrió levemente. No tenías por qué hacerlo. Lo sé, dijo ella. Por eso quería hacerlo. Todos se rieron y la tensión se alivió un poco. Eli corrió hacia Red y le entregó un trozo de papel doblado. Te he dibujado algo. Red lo desdobló. Líneas de lápiz de colores, desordenadas pero llenas de corazón. Una gran motocicleta roja con alas y un niño pequeño de pie junto a ella, sonriendo. Encima, Eli había escrito, «Gracias por no tener miedo». Red lo miró fijamente durante un largo rato antes de doblarlo con cuidado y guardarlo en su chaleco. «Eres especial, chico». El niño sonrió. «Mamá dice que vamos a empezar una nueva vida». Red asintió. «Eso es exactamente lo que debes hacer». Se quedaron a tomar café y tarta. Las risas se mezclaban con el sonido de los motores enfriándose. El mundo fuera de la gasolinera quizás siguiera siendo sospechoso, pero en ese pequeño rincón del mapa se volvía a sentir como una comunidad, algo real, algo honesto. Pero entonces, justo cuando caía el crepúsculo, unos faros barrieron el aparcamiento. Otro coche redujo la velocidad hasta detenerse. El hombre se tensó automáticamente. Una mujer salió del coche, la exmujer del novio, la que se había levantado en la iglesia aquel día. Su voz temblaba. No estaba segura de si debía venir, pero gracias por hacer que la gente también me creyera. Red reconoció el peso en sus ojos, el agotamiento que no proviene de la falta de sueño, sino de años sin ser escuchada. Le entregó un pequeño sobre. Se ha ido. Se ha mudado fuera del estado. Probablemente esté intentando empezar de nuevo en otro lugar. Red asintió y luego lo dejó correr.
No perseguimos fantasmas. Ella dudó. Debes saber que tenía un expediente sobre ti, sobre todos vosotros. Estaba buscando una forma de acabar con vosotros. Bear gruñó en voz baja. Me lo imaginaba. La mujer los miró con lágrimas en los ojos. Por favor, tened cuidado. Los hombres como él no perdonan. Reconstruyen su poder en otro lugar. Red le hizo un gesto de respeto con la cabeza. Gracias por la advertencia. Cuando ella se marchó, los hombres volvieron a sentarse en silencio, con el murmullo de la noche a su alrededor. Twitch finalmente habló. ¿Creéis que estamos realmente preparados para lo que viene después? Red respiró hondo. No hacemos planes para lo que viene después. Simplemente hacemos lo correcto cuando surge la ocasión. Doc sonrió. O se suena como el segundo nombre de los problemas. Bear se rió entre dientes. El nuestro también. Se rieron, pero debajo había algo más profundo, una tranquila determinación. Habían cruzado una línea que no podían deshacer. Pero tal vez ese era el punto. A veces, hacer lo correcto no termina la historia. Comienza una nueva. Esa noche, después de que todos se fueran a casa, Red salió a caballo solo. El desierto se extendía a ambos lados de la carretera, oscuro e infinito. Las estrellas brillaban como cicatrices plateadas. Pensó en todo ello, en el niño, la madre, la exmujer, la mujer de la caravana, la gente que había susurrado «gracias» cuando creían que nadie les escuchaba. Pensó en cuántos más habría por ahí, asustados, en silencio, esperando a que alguien les creyera. Se detuvo, apagó el motor y se quedó sentado en silencio. El sonido de la noche lo envolvía. Grillos, viento, el leve zumbido de una autopista lejana. Metió la mano en su chaleco y sacó el dibujo de Eli. La luz de la luna bañaba el papel, haciendo que los colores brillaran débilmente. Una gran motocicleta roja con alas. Era simple, pero en ese momento le pareció lo más real que había visto nunca. Sonrió para sí mismo y susurró. Supongo que el niño tenía razón. Arrancó el motor de una patada y el rugido rompió el silencio de nuevo. Y mientras se dirigía hacia el horizonte, con el dibujo bien guardado contra su pecho, la noche parecía un poco menos oscura, como si en algún lugar la esperanza siguiera despierta, esperando a ser descubierta. Porque a veces los ángeles no caen del cielo, llegan sobre dos ruedas. Y después de esa semana, la ciudad de Maple Ridge nunca volvería a ver el sonido de los motores de la misma manera. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramaba sobre los tejados, pintando de oro la vieja gasolinera. Algunos de los moteros ya estaban fuera limpiando el cromo, bebiendo café y fingiendo no darse cuenta de que, por primera vez en años, la gente se detenía a saludar en lugar de cruzar la calle. Un camión de reparto tocó el claxon y saludó con la mano. Una mujer de la panadería dejó una caja de donuts. Incluso el sheriff se detuvo para tomar una taza de café, sacudiendo la cabeza con una media sonrisa. No pensé que vería el día en que la gente te trajera pasteles en lugar de quejas. Bear sonrió. Estamos llenos de sorpresas, sheriff. El sheriff asintió con la cabeza, con la mirada fija en Red. Se está corriendo la voz. Sabes, la gente dice que lo que hicisteis allí cambió las cosas. Ha dado que hablar. Red dio un sorbo lento a su taza. Hablar está bien, escuchar está mejor. El sheriff se rió entre dientes. Ya sabes, no todo el mundo está contento. Algunos de los ricos de Crestview están furiosos. Dicen que les has dejado en mal lugar. Quizá tengan miedo de que la gente empiece a hacer preguntas sobre sus propios secretos. Red dejó la taza sobre la mesa. Que tengan miedo. Quizás sea hora de que sientan lo que todos los demás han estado sintiendo. El sheriff se inclinó hacia él. Ten cuidado, Red. Te están vigilando. El tipo de gente que no perdona la vergüenza. Agradezco la advertencia, dijo Red, inclinando la cabeza. Cuando el sheriff se marchó, los hombres volvieron a quedarse en silencio. Las risas se desvanecieron, sustituidas por ese familiar murmullo de inquietud. La sensación que se tiene cuando sabes que la paz no durará mucho. Doc rompió el silencio primero. Tiene razón. Ya sabes cómo son los hombres que se esconden detrás del poder. No olvidan.
Red asintió. Entonces estaremos preparados. Bear lo miró. ¿Preparados para qué? Para lo que sea que intente quitarnos la luz, dijo Red simplemente. Esa tarde volvieron a recibir visitas. No eran cámaras ni periodistas, solo gente. Una joven se detuvo con su bebé, con lágrimas en los ojos. Vi tu video, dijo. Me dio el valor para marcharme. Anoche hice las maletas. Red no dijo mucho. Solo asintió, le estrechó la mano y le deseó un buen viaje. Más tarde, un anciano cojeando se acercó y dijo que había sido policía hacía años. Chicos, habéis hecho lo que la mayoría de nosotros queríamos hacer, pero no pudimos, dijo. No dejéis que nadie os diga lo contrario. Red sonrió levemente. No lo hicimos para demostrar nada. Simplemente aparecimos. Al atardecer, el aparcamiento estaba lleno. La gente traía comida, historias, incluso abrazos. Era extraño ver cómo el mismo pueblo que antes los rechazaba ahora los trataba como protectores. Pero Red sabía algo que la mayoría de ellos ignoraba. La redención siempre tiene un precio. Cuando cayó la noche, las luces de la gasolinera parpadearon y el zumbido de la máquina de refrescos fue el único sonido que quedó. Red se sentó solo en el porche, mirando la carretera vacía. No se percató del sedán oscuro aparcado a 2 manzanas, con los faros apagados. Dentro, un hombre observaba con prismáticos, el mismo traje elegante, la misma sonrisa fría. El señor Fields no se había ido después de todo. Dio una calada a su cigarrillo y murmuró, ¿crees que me has arruinado? Solo estoy empezando. A la mañana siguiente, Red encontró un sobre blanco bajo la puerta de la gasolinera. No había nombre. Solo 2 palabras escritas con tinta negra. Sigue conduciendo. Dentro había una foto, la misma de la iglesia impresa desde Internet. En la parte posterior, con un rotulador rojo, alguien había dibujado una diana sobre su rostro. Bear maldijo cuando lo vio. Ya está, jefe. No podemos ignorar esto. No vamos a huir, dijo Red, con voz tranquila pero firme. Pero tampoco vamos a empezar una guerra. Twitch frunció el ceño. Parece que ya ha empezado una. Red dobló la foto y la guardó en su chaqueta. Si quieren poner a prueba lo que defendemos, les demostraremos lo mismo de siempre, manteniéndonos firmes. Esa noche, duplicaron la vigilancia. Los motores permanecieron calientes, las luces permanecieron encendidas. Nadie durmió mucho, pero no pasó nada. Solo silencio, pesado y expectante. Y en algún momento, alrededor de la medianoche, un sonido lo rompió. La risa de un niño. Red giró la cabeza hacia el sonido. Al final de la carretera, pudo ver a Eli sentado en el asiento del copiloto del coche de su madre. Pasaban por allí, con las ventanillas bajadas, la música a bajo volumen, solo de paso. El niño lo vio y le saludó con la mano, sonriendo de oreja a oreja. Por primera vez en días, Red sintió que algo se le soltaba en el pecho. Bear se acercó a él. ¿Lo ves? Red asintió lentamente. Sí, por eso estamos luchando. Por ese sonido. Bear sonrió. Probablemente, el niño contará esa historia durante el resto de su vida. Red sonrió levemente. Bien, déjale. Al día siguiente, Red llevó a la pandilla a dar un largo paseo por la costa. No hablaron mucho, solo condujeron. El viento traía el aire salado, el océano brillaba azul y dorado a su lado. En algún lugar a lo largo de los acantilados se detuvieron. Las motos se alinearon, las olas rompían abajo. Red se paró al borde, la brisa marina tirando de su chaqueta. Doc se acercó a él. ¿Alguna vez pensaste en lo extraño que es que los motociclistas sean los buenos? Red sonrió. Quizás siempre lo fuimos. Solo que al mundo le ha costado un tiempo darse cuenta. Bear soltó una risa ahogada. Ahora hablas como uno de esos filósofos. Red se encogió de hombros. No, solo soy un hombre que ha visto suficiente maldad como para reconocer el bien cuando aparece. El grupo volvió a quedarse en silencio, contemplando el horizonte. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo todo de naranja y dorado. Durante un rato, se sintió la paz verdadera. Entonces, el teléfono de Red volvió a vibrar. Otro mensaje.
Este era diferente. No se puede salvar a todo el mundo. Esta vez no se lo enseñó a los demás. Se limitó a mirarlo fijamente durante un momento y luego lo borró. Doc notó la sombra que se dibujó en su rostro. ¿Qué pasa? Red volvió a mirar hacia el océano. Nada. Solo recuerdo que cada vez que salvas a una persona, hay otra ahí fuera esperando. Doc asintió lentamente. Sí, pero si no empiezas por algún sitio, nunca salvarás a nadie. Red sonrió levemente. Supongo que hemos empezado algo. Luego regresaron al pueblo mientras se desvanecía la última luz, con el sonido de los motores mezclándose con el viento. Cuando aparcaron, el pueblo ya dormía. Pero sobre la gasolinera, la luz del porche permanecía encendida, un pequeño resplandor en la oscuridad, como una señal para cualquiera que aún necesitara esperanza. Y aunque Red nunca lo admitiría en voz alta, ahora sabía lo que significaba esa luz. No era solo para los perdidos, era para las personas lo suficientemente valientes como para buscarlos. La luz del porche permaneció encendida esa noche, un faro en el tranquilo pueblo, constante y suave. Algunos decían que podían verla desde la autopista, un tenue resplandor dorado que nunca se apagaba. La gente empezó a llamarla la luz del ángel. Nadie sabía realmente qué significaba, pero todos sabían cómo les hacía sentir, seguros. Pasaron unas semanas. El verano empezó a desvanecerse y el olor de la lluvia impregnaba las mañanas. La vida, como siempre, volvió a su ritmo habitual. Pero algo había cambiado en la ciudad. El mismo restaurante que solía rechazar a los motociclistas, ahora les tenía preparada una cafetera recién hecha. La pareja de ancianos de la ferretería les sonreía cuando pasaban, y cada vez que alguien oía el rugido de los motores en la distancia, ya no se estremecía. Levantaban la vista. Tenían esperanza. En la gasolinera, Red estaba sentado en el porche con un periódico doblado sobre las rodillas. La portada mostraba una foto de una recaudación de fondos. Las palabras Ride for the Voiceless, paseo por los que no tienen voz, aparecían impresas en la parte superior. Docenas de motociclistas de otros pueblos se habían unido a la causa. Bear salió con 2 tazas de café. Parece que has empezado algo grande, dijo, entregándole una. Red la cogió, sin apartar la vista de la foto. Nosotros no lo hemos empezado. Solo hemos recordado a la gente que puede volver a preocuparse. Doc se rió desde dentro. Intenta decirle eso al periodista que te ha llamado héroe esta mañana. Red negó con la cabeza. Los héroes llevan capa. Nosotros llevamos aceite y polvo de carretera. Los hombres se rieron, pero todos sabían la verdad. Red no quería elogios, quería un cambio. Esa tarde, recibieron la visita de la última persona que esperaban. El sheriff se detuvo y salió de su coche patrulla con una pequeña caja en las manos. Pensé que quizá querríais esto, chicos, dijo. Red levantó una ceja. ¿Qué es? El sheriff lo dejó sobre la mesa. Dentro había una placa, tallada a mano, tosca pero hermosa. Decía, por levantarse cuando nadie más lo hizo. Debajo había unas pequeñas letras grabadas por la gente de Maple Ridge. Bear parpadeó. Nos han hecho un premio. El sheriff sonrió levemente. Sí, supongo que incluso los pueblos duros saben dar las gracias. Red la miró fijamente durante un largo rato antes de decir en voz baja. No pensé que alguna vez estaríamos del mismo lado en una ceremonia. El sheriff se rió entre dientes. Te lo has ganado, Red, te guste o no. Cuando se marchó, los hombres se quedaron alrededor de la placa, sin saber muy bien qué hacer con ella. Twitch dijo finalmente, deberíamos colgarla dentro. Doc asintió. No, déjala aquí, que todo el mundo la vea cuando pase por aquí. Red sonrió. Buena idea. Así que la clavaron en la pared frontal de la gasolinera, justo al lado de la bandera. Todos los que pasaban podían verla, un símbolo tallado no en mármol ni en oro, sino en sudor y segundas oportunidades. Más tarde, esa misma tarde, el cielo comenzó a teñirse de rojo y dorado. El aire olía a lluvia otra vez y el mundo parecía más lento, más suave de alguna manera. Red se apoyó en su moto y se quedó mirando al horizonte. Bear se acercó a él.
¿Crees que alguna vez llegaremos a un lugar tan tranquilo? Red sonrió levemente. Probablemente no. Los problemas tienen la costumbre de seguirnos. Bear se rió. Entonces espero que nunca se quede sin gasolina. Ambos se rieron, pero los ojos de Red permanecieron fijos en la puesta de sol. Esa misma carretera que les había traído caos, propósito y redención, todo en uno. A medida que los colores se intensificaban, aparecieron unos faros en la distancia. Un pequeño coche redujo la velocidad al acercarse a la estación. Eran Ellie y su madre otra vez. Aparcaron y salieron con sonrisas que decían más que las palabras. Ellie había crecido un poco y estaba bronceado por el sol de la playa. Su madre parecía tranquila ahora. No llevaba maquillaje para ocultar moratones, ni había miedo en sus ojos. Red los saludó con una sonrisa. Bueno, mira quién ha cambiado por fin la arena por el asfalto. Ellie se rió. Mamá dijo que podía visitarte antes de que empezaran las clases. Llega justo a tiempo, dijo Bear, entregándole una cerveza de raíz. El chico tomó un sorbo, mirando a su alrededor el lugar familiar. ¿Seguís ayudando a la gente? Red asintió. Todos los días que podemos. Ellie pensó por un momento. Mamá dice que le cambiasteis la vida. Red sonrió suavemente. No, ella misma la cambió. Nosotros solo nos aseguramos de que tuviera la oportunidad. La expresión del chico se volvió seria. Cuando sea mayor, yo también quiero hacer eso. Red levantó una ceja. ¿Quieres ser motero? Eli sonrió. No, pero quiero ser alguien que esté ahí cuando se le necesita. Eso hizo reír a Red. El tipo de risa que viene de algún lugar profundo, de algún lugar orgulloso. Eso es lo que realmente necesita este mundo, chico. La madre de Ellie miró a Red. Él habla de ti todo el tiempo, de aquel día. Creo que le hizo creer que la gente todavía puede ser buena. La voz de Red se suavizó. Eso es lo mejor que nadie podría haber dicho. El niño sacó algo de su mochila, un pequeño llavero de madera con forma de motocicleta. Parecía hecho a mano, con los bordes irregulares. Se lo entregó a Red. Para ti, para que no me olvides. Red lo tomó con cuidado, pasando el pulgar por las letras talladas. Ride for the brave, conduce con valentía. Se aclaró la garganta. Lo has entendido al revés, chico. Tú eres el valiente. El sol se hundió en el horizonte y el cielo se tiñó de naranja. Ellie y su madre volvieron al coche y se despidieron con la mano mientras se alejaban. Bear los vio partir. Se siente diferente, ¿verdad? Como si realmente hubiéramos hecho algo que perdurará. Red asintió lentamente. Sí, supongo que el ruido que hicimos se convirtió en algo que nos sobrevivirá. Los hombres se quedaron allí de pie, en la luz que se desvanecía, con los motores en silencio y el mundo en paz. Cuando llegó la oscuridad, la luz del porche se encendió de nuevo, tan constante como siempre. Un camionero que pasaba por allí redujo la velocidad lo justo para leer la placa de la pared. Sonrió, tocó suavemente el claxon y siguió su camino. Dentro del club, los hombres brindaron en silencio, no por la gloria ni por el poder, sino por algo mucho más grande. Doc levantó su copa por haber acudido. Bear hizo tintinear su jarra. Por las segundas oportunidades. Red fue el último en levantar la suya. Brindaron por aquellos que aún creen, y por un momento el mundo se sintió completo. El tipo de vacío que solo se consigue cuando el coraje y la bondad se encuentran en el mismo lugar. Afuera, la autopista se extendía infinita bajo las estrellas. En algún lugar lejano, otro motor rugía, llevando su propia historia, su propia misión, su propio corazón. Y aunque ellos no lo sabían, ese acto, un chico que detuvo una boda, había desencadenado algo mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. Porque cada vez que alguien escuchaba esa historia, miraba a los motociclistas de manera diferente. Y cada vez que alguien escuchaba la voz de ese chico decir, por favor, no dejen que se case con él, recordaba una cosa. A veces, el mundo cambia porque alguien fue lo suficientemente valiente como para pedir ayuda. Las semanas se convirtieron en meses, y Maple Ridge volvió poco a poco a ser otra tranquila ciudad escondida entre las colinas y la autopista. Pero para las personas que lo habían vivido, el niño, la madre, los motociclistas, nunca volvió a ser realmente normal.
Algunas verdades no se desvanecen, se arraigan como raíces. La boda que nunca se celebró se convirtió en una historia que la gente susurraba a los recién llegados, una especie de leyenda local. Señalaban la pequeña iglesia blanca y decían, ahí es donde aparecieron los ángeles. Y en la gasolinera, la placa seguía colgada en la pared, con las letras doradas reflejando la luz del sol cada mañana. Debajo, la luz del porche seguía encendida, tan constante como siempre. Nadie la apagaba. Ni una sola vez. Red se sentaba debajo de ella casi todas las tardes, con las botas apoyadas en la barandilla, con el café enfriándose a su lado. A veces oía a los niños pasar en bicicleta, fingiendo ser parte de la pandilla, haciendo ruidos de motor con la boca. A veces los desconocidos se paraban solo para estrecharle la mano. Pero la mayoría de los días solo había silencio. El buen tipo de silencio. Bear salió con 2 sándwiches envueltos en papel. ¿Alguna vez te cansas de ser famoso? Bromeó lanzándole uno a Red. Red sonrió levemente. No era famoso cuando la gente pensaba que era un problema. No voy a empezar ahora que piensan que soy un santo. Bear se rió. Supongo que ambas etiquetas no dan en el blanco. Red se encogió de hombros. Las etiquetas nunca lo hacen. Comieron en silencio durante un rato, viendo cómo el sol se ponía detrás de los árboles. La autopista zumbaba en la distancia, constante, interminable. Doc se unió a ellos unos minutos más tarde, con un sobre en la mano. Ha llegado correo para ti, dijo. Red levantó una ceja. ¿Para mí? ¿De quién? Doc se lo entregó. La letra era pequeña, con cuidado. La dirección del remitente decía Pacific View Elementary School. Red lo abrió lentamente. Dentro había un dibujo, la pared de un aula llena de imágenes de motocicletas y pequeños ángeles recortados en cartulina de colores. En el centro había una nota escrita con crayón. Gracias por salvar a mi madre. Mi profesora dice que los héroes no siempre llevan uniforme. Le dije que a veces llevan chaquetas de cuero. Estaba firmado. Eli. Red no dijo nada. Se limitó a mirarlo, pasando el pulgar por las letras desiguales. Bear se inclinó sobre su hombro. Supongo que el niño sigue observando. Red sonrió suavemente. Bien. Significa que está creciendo, ¿no? Doc dejó su café. ¿Crees que recuerda todo lo que pasó? Red asintió lentamente. Sí, pero quizá eso esté bien. A veces, recordar es lo que te mantiene valiente. El cielo se tiñó de púrpura. Las luciérnagas parpadeaban en la hierba. La luz del porche volvió a encenderse, iluminando el borde de la placa justo lo necesario para que brillara como el oro. Tras un largo silencio, Bear habló en voz baja. ¿Alguna vez has pensado en lo que significa, jefe? Que ese chico apareciera ese día, que nosotros estuviéramos allí por casualidad. Todo encajó demasiado bien. Red se rió entre dientes. ¿Estás empezando a parecer supersticioso? Bear sonrió. Quizás, pero sigo sintiendo que estábamos destinados a estar allí. Red no respondió de inmediato. Miró hacia la carretera vacía donde todo había comenzado. La misma carretera donde un niño pequeño había detenido 70 motores con nada más que coraje y un grito de ayuda. Quizás lo estábamos, dijo finalmente. O quizás la vida solo te da una oportunidad para hacer algo que importa. Y el resto depende de lo que hagas con esa oportunidad. Doc levantó su taza. Entonces, por las oportunidades, chocaron sus tazas. El sonido fue pequeño pero constante, como una promesa. Durante un rato, ninguno de ellos habló. El mundo a su alrededor parecía perfectamente quieto. Solo se oía el viento entre los árboles, el zumbido bajo de la autopista y el olor a aceite y lluvia de verano. Red se recostó en su silla con los ojos entrecerrados. Es curioso, dijo. Pensábamos que los estábamos salvando, pero quizá ellos también nos salvaron a nosotros. Bear sonrió. ¿Cómo lo sabes? Red lo miró con ojos tiernos. Porque nos recordaron cuál es nuestro propósito. No son las insignias ni las motos, sino las personas. Doc asintió. Sí. Hace mucho tiempo que no luchamos por algo que nos pareciera justo. Se quedaron sentados un rato, sumidos en esa verdad, viejos vestidos con cuero gastado, bañados por la luz naranja,
sintiendo por una vez que el ruido de sus vidas les había llevado a algún lugar bueno. Más tarde esa noche, los demás se fueron durmiendo uno a uno, dejando a Red solo con el zumbido de los grillos y el resplandor de la luz del porche. Metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó el pequeño llavero de madera que Illy había tallado. Ride for the brave, conduce por los valientes. Lo giró entre sus manos, con los bordes suavizados por el paso del tiempo. Luego lo enganchó a sus llaves. Le pareció lo correcto. La luna se elevaba alta, plateada y tranquila. Por la autopista aparecieron un par de faros. Otro motociclista que pasaba por allí, con la luz trasera brillando en rojo contra la oscuridad. Red lo vio desvanecerse en la distancia, el sonido del motor mezclándose con el viento hasta que solo quedó un recuerdo. Sonrió levemente y susurró para nadie en particular. Sigue conduciendo, hermano. El mundo parecía tranquilo, honesto, vivo, porque incluso después de todo el ruido, todo el caos, todas las cosas rotas que habían intentado arreglar, algo permanecía, algo que ya no les pertenecía solo a ellos. Era más grande que el club, más grande que la ciudad. Era la simple verdad que los había llevado a través de todas las tormentas. No se necesitan alas para ser un ángel. A veces solo se necesita el valor para detenerse, escuchar, preocuparse. Y a medida que la noche se hacía más profunda y la luz del porche brillaba constante en la oscuridad, esa verdad permanecía en el aire como una oración que nadie tenía que decir en voz alta. Los motores pueden apagarse, las carreteras pueden terminar, pero los que aparecen cuando importa, nunca desaparecen realmente. Porque el mundo no olvida el día en que los ángeles cabalgaron por un niño y enseñaron a todos los que miraban lo que realmente significa ser libre.